Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es jueves 24 de abril. Saludamos a quienes ya nos acompañan a través de la televisión canaria. Hoy salimos del estudio y nos venimos al Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife. Este se convertirá en el escenario del debate sobre el absentismo laboral. Un estudio de la COE de Tenerife revela que 79.000 personas no acuden a trabajar cada día. Es el dato que aporta una de las partes del sistema del ámbito del trabajo. Por eso hoy en la radio pública pondremos sobre la mesa este y otros datos, con expertos y expertas con los que analizaremos sus causas, el impacto económico y sobre todo aportar soluciones en este primer foro que celebra la Radio Canaria bajo el título El desafío invisible. Escuchamos a Montserrat Cosano de Comisiones Obreras y a Guzmán de Paz de la COE de Tenerife. Las jornadas laborales aquí en las islas son las más altas de toda España. Estamos en unos 1.850 horas anuales y eso pues es una parte que genera las cargas de trabajo, las cargas emocionales, el estrés laboral, por supuesto. Y al tener estas jornadas tan elevadas a lo largo del año, estos cambios de turnos partidos, pues todo ello está generando efectivamente un absentismo laboral. El absentismo es un problema que viene a ser uno de los grandes elefantes blancos que tenemos en la habitación y bueno, ya desde las empresas lo hemos venido viendo, lo hemos venido constatando desde hace ya un tiempo y sí, tiene una rama, tiene una derivada que es la del tema de la salud laboral. Hay determinados factores, algunos de ellos que inciden directamente en el tema del absentismo. Tengamos en cuenta que en el absentismo tenemos diferentes tipos de absentismo y por un lado tenemos las contingencias comunes y luego tendríamos también las contingencias profesionales. Pues estaría casi más centrado en lo relacionado con la prevención de riesgos laborales en esas contingencias profesionales. Desafíos muchos los que afronta nuestra economía en este contexto de incertidumbre mundial, también por desenquistar un conflicto en el sector turístico y por dar respuesta a la reclamación ciudadana de Canarias tiene un límite. Pero es que hay más, una emergencia habitacional y gestionar el crecimiento poblacional y el cambio climático. Asuntos, algunos de ellos, que han formado parte del centro del debate en La Palma entre miembros de regiones periféricas y marítimas de Europa. Fernando Clavijo es presidente de Canarias. El reto demográfico con la residencia, los problemas que tenemos de vivienda, poder compaginar el turismo con la sostenibilidad y la no pérdida de nuestra identidad como isla y nuestro enmarque dentro de las futuras modificaciones normativas que previsiblemente se van a poder acometer en este nuevo periodo. Pero todo esto sin dejar de mirar al Vaticano. Hasta 6 horas han tenido que esperar los fieles que han querido rendir un último homenaje al Papa Francisco ante su féretro expuesto en la Basílica de San Pedro. Un último adiós antes del funeral de este sábado. En Italia se ha previsto un gran dispositivo de seguridad ante la previsión de más de 200.000 visitantes y numerosos jefes de Estado y de Gobierno llegados de distintas partes del mundo. De esta manera continuamos en esta mañana de jueves 24 de abril aquí en la Radio Pública Canaria, acompañándoles, ya saben todos ustedes, hasta las 10, contándoles todo lo que ocurre en el archipiélago, invitándoles también a participar con nosotros a través de nuestra vía de contacto directa, nuestro número de WhatsApp, para que nos envíe audios, mensajes, fotografías, todo aquello que estime oportuno de lo que está pasando a su alrededor. Queremos que nos acompañe y nosotros queremos hacer de portavoz de todo aquello que ustedes nos comunican a través del 616-486-754. Un programa que hacemos de la mano de Eva García en la coordinación, Elena Barrios en la producción, Adai Palmero y Rubén Rodríguez en realización, y aquí en la parte técnica, en el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife, se encuentra Ayose Barroso. Así continuamos en De la Noche al Día. De la Noche al Día, Estíbaliz Pérez. Lo dicho, jueves 24 de abril, pero vamos con más noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, buenos días. Muy buenos días. La Comisión de Islas refrenda la estrategia de Canarias para solucionar el problema de la vivienda. Primera jornada de trabajo de la Asamblea General de Comisión de Islas de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de Europa de la Unión Europea, que se está celebrando en la isla de La Palma. Durante estos 2 días se abordarán asuntos que afectan a estos territorios en materia como el reto demográfico, el cambio climático o la emergencia de la vivienda. La Asamblea de la Comisión de Islas ha respaldado a Canarias en su estrategia para que la Unión Europea aborde la posibilidad de limitar la compra de vivienda por parte de no residentes. Es una de las medidas planteadas por el presidente de Canarias,
Canarias, Fernando Clavijo, para hacer frente al fuerte crecimiento demográfico que registra el archipiélago y los desequilibrios que comporta. El Gobierno de Canarias no sabe qué va a suceder con los menores migrantes que han solicitado asilo político. El Estado debe aclarar cómo va a cumplir con la acogida de los más de 1.000 menores que están en esta coyuntura. Menores que han llegado solos y que piden asilo político, después de que el Tribunal Supremo diera un plazo de 10 días para que se regularice su situación. Ese plazo ya se ha vencido y la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha insistido, lo he hecho aquí en los micrófonos de la Radio Canaria, en que Canarias defenderá los derechos de los menores. No sabemos cómo lo van a la solución que se le va a dar. Nosotros ahí lo que sí vamos a defender es los derechos que tienen esos menores por ser solicitantes de asilo o por tener ya la resolución de ser asilados. Y los sindicatos canarios llaman a la movilización el 1 de mayo. Bajo el lema Proteger lo conquistado, ganar futuro, los sindicatos UGT y comisiones obreras en las islas llaman a movilizarse el 1 de mayo para luchar por la reducción de la jornada laboral, reformar el despido y el reparto de la riqueza. Advierten de que las manifestaciones que se realizarán desde las 10 de la mañana en todas las islas van a estar marcadas por los efectos de las guerras sociales. El secretario general de UGT es Manuel Navarro. Un acuerdo interprofesional bipartito cuyo primer requisito es la regionalización de los convenios colectivos insulares y provinciales. Unos convenios colectivos que de alguna manera homogeneicen los salarios de los canarios y las canarias en las dos provincias. Y hablando de conflictos laborales, el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, ha reiterado la voluntad de su gobierno de mediar en el conflicto que mantienen los sindicatos con las patronales de la hostelería y el turismo de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y ha abogado por una solución dada la importancia del sector para Canarias. Domínguez ha recalcado que la considera posible porque ya se ha logrado, así lo ha celebrado, en la provincia de Las Palmas. La provincia de Las Palmas ha sido un ejemplo de lo que se ha conseguido en este momento. En un lado ha habido éxito, cosa que agradezco, celebro y aplaudo, y en el otro lo que ha habido es un punto y seguido porque habrá negociaciones incluso antes de que se aperturen los convenios colectivos, algo que desde mi punto de vista es positivo. Creo que todos tenemos o debemos de tener en la conciencia la importancia que juega el turismo en nuestra tierra. Detenido en Arrecife un entrenador de fútbol por pornografía infantil, agresión sexual a varios menores y exhibicionismo. El hombre de 34 años ya había sido arrestado en noviembre por ciberacoso a un menor. En este caso han sido varios los que han declarado haber sido víctimas de agresiones sexuales. El arrestado ejercía de entrenador de fútbol en categorías inferiores y, según la Policía Nacional, trataba de ganarse la confianza de los menores para posteriormente contactar con ellos por redes sociales, para enviarles y para solicitarles material de contenido sexual, así como encuentros físicos. Tras recabar testimonios, los agentes procedieron a la detención, ocurría el pasado día 10, y la autoridad judicial decretó su ingreso inmediato en prisión. Más de 20.000 personas dan el último adiós al Papa Francisco. Tantos son los que quieren despedir al Papa que se ha mantenido abierta la Basílica de San Pedro durante esta madrugada. Por su capilla ardiente desfilan ante el féretro abierto con el cuerpo del Papa cardenales, religiosos y miles de personas. Una triste noticia para nosotros, pues recibirla de que ya pues, espero, gracias a Dios, pues logramos estar con él. Pues más que nada nosotros somos más devotos de Dios y por eso estamos aquí, ¿verdad? Apoyando y estamos compartiendo este momento con la comunidad católica. La Palma se convierte en el centro de la ciencia y la cultura con el festival Starmus, que tendrá lugar del 25 al 28 de abril, en lo que se perfila como uno de los encuentros científicos más relevantes de los que se celebran en las islas. El cofundador de este festival, que es Gary Israelian, se ha mostrado emocionado por el regreso a la isla del evento que le inspiró hace más de 15 años, y ahora lo hace con un programa lleno de cultura, música y ciencia. Tenemos más de 80 charlas, tenemos paneles, tenemos un montón de actuaciones, música clásica, música electrónica, música rock, pues cobramos todo. Además, hay científicos que trabajan con la inteligencia artificial. Estar tranquilo es sentirte seguro, y con Caja 7 ahora es más fácil que nunca. Con nuestro plan Disfruta Seguro podrás agrupar tus diferentes pólizas en una única tarifa con bonificaciones y ventajas exclusivas. Descubre cómo proteger con nosotros tu coche, hogar, vida y mucho más en cajasiete.com/seguros. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Y en los deportes no hubo suerte, la Unión Deportiva Las Palmas vuelve a entrar en descenso. Simón Abreu, buenos días. Hola, buenos días, Estíbaliz. Tras la derrota de anoche en San Mamés y la victoria del Alavés con la Real Sociedad, el conjunto amarillo entra de nuevo en los puestos de descenso. La derrota amarilla, que fue por 1-0, merced a un gol tempranero de Iñaki Williams, que no fue capaz de igualar el conjunto amarillo, pese a la gran actitud de los de Diego Martínez, que trataron de hacerlo en los últimos minutos de partido. Las Palmas, que regresa a casa hoy y no competirá hasta el próximo sábado 3 de mayo, cuando se enfrente al Valencia. De cara a este fin de semana, quien sí se prepara para jugar es el Club Deportivo Tenerife, hoy con un nuevo entrenamiento para los de Álvaro Cervera, que el domingo reciben a Leibar. Mañana será cuando el técnico tinerfeño hable en rueda de prensa. En baloncesto ya conocemos la sede de la final A4 de la Basketball Champions League. Tras la clasificación anoche del AEK de Atenas, la capital de Grecia será el escenario de esta final, que se disputa del 9 al 11 de mayo con la presencia de la Laguna Tenerife. En cuanto al Dreamland Gran Canaria, hoy hablará Jaka Lakovic en sala de prensa en la previa del encuentro de este sábado en Zaragoza. Y en motor comienza hoy en Gran Canaria el espectáculo del Rally Islas Canarias, con el tramo especial cronometrado de Santa Brígida, un rally que es puntuable para el Campeonato del Mundo. OUNAC, la mejor alimentación natural para tu perro y tu gato, te ofrece este espacio. Saludamos ya a Vicky Palma, jefa de meteorología de Radio Televisión Canaria. Vicky, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Bueno, te puedo decir que hoy estoy haciendo el programa a la intemperie, estoy viendo el cielo despejado aquí en Santa Cruz de Tenerife. Eso sí, estoy pasando un poquito de frío, a pesar de que el móvil me marca que hay 19 grados de temperatura en Santa Cruz de Tenerife, pero la sensación térmica, te puedo decir, Vicky, que es un poquito más baja. Sí, a esta hora de la mañana normalmente todavía pues notamos frío en muchos puntos del archipiélago. Bueno, las temperaturas más llevaderas las tenemos precisamente al lado del mar, en zonas de costa, pero hoy estamos hablando de que van de los 15 a los 18, 19 grados aproximadamente. En zonas del interior sí hace falta más abrigo. Hoy vamos a tener otro día muy parecido al de ayer, en el que, bueno, vamos a ver nubes, se quedarán concentradas especialmente en las vertientes norte y este de las islas de mayor relieve. Tenemos ahora en Lanzarote y Fuerteventura, pero irán dando paso a grandes claros y podemos hablar de tiempo soleado, sobre todo a mediodía y por la tarde. En las islas de mayor relieve también vamos a encontrarnos el cielo despejado por encima de los 1.300 metros de altitud, y aunque a esta hora hay algunas nubes en puntos del sur, también tenderán a desaparecer antes de mediodía. Las temperaturas serán agradables a mediodía, tendremos algunas máximas superando los 25 grados, sobre todo en zonas de costa. Hoy las nubes no esperamos que dejen precipitaciones, sopla el régimen de vientos alisios de manera moderada, pero habrá mucho menos viento que en días anteriores, y el estado del mar acompaña en menor medida las costas del norte, donde sí que quedan olas alcanzando y superando el 1,5 metros de altura, pero en las costas del sur el mar estará prácticamente en calma. Bueno, es lo que te he dicho en los últimos días, no sé quién tendrá el valor de meterse en el mar, pero a ver los haylos. Sí que los hay, sí que los hay. Bueno, en cualquier caso, estamos pendientes también del fin de semana, porque el paraguas por lo pronto lo dejamos de lado, porque para el fin de semana todavía nos llega buen tiempo y buenas temperaturas. Sí, vemos la probabilidad de que haya precipitaciones el fin de semana. Parece una pequeña probabilidad, sobre todo en la costa norte de la isla Gran Canaria, pero eso es fruto de la presencia de la nubosidad baja, que va a situarse a menor altitud que en los últimos días, pero no parece ni que hoy, ni mañana, ni durante el fin de semana vayamos a tener precipitaciones de tipo destacable. Que se pueda llegar a escapar una gota donde se estanca la nubosidad con el relieve, sí que es cierto, pero lo que hay que pensar que es algo que ocurre también, por ejemplo, a lo largo del verano, no será nada importante, y vamos a notar un aumento de temperaturas en el resto de las islas. Se va a notar un aumento de temperaturas en medianías, en zonas altas, sobre todo durante el día, y especialmente en zonas de costa. Vamos a tener un fin de semana, el último del mes de abril, pues yo diría que en general, salvo en puntos del norte muy concretos, pues de tiempo soleado y de temperaturas muy agradables. Pues Vicky, gracias, que tengas un buen día. Igualmente, buenos días.
Nuestras recetas OUNAT os van a encantar. A peludos y felinos porque están buenísimas. Y a ti, porque cuidamos de todos sus ingredientes. Naturales, de proximidad y con carnes frescas. ¿Te cuesta creerlo? Lee nuestra composición y verás que en OUNAT, cuando decimos que somos naturales, lo decimos de verdad. OUNAT, alimentación de verdad para perros y gatos. Y conocemos ya cómo ha transcurrido la noche. Estas primeras horas de la mañana nos acercamos a la sala del 112. Saludamos a su portavoz Lourdes Jorge. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, quizás destacar un choque, ¿no? En la autopista, en una carretera del sur de la isla de Tenerife. Sí, efectivamente. En estos momentos estamos a la espera de conocer los datos de un accidente cuya alerta ha entrado hace pocos minutos. Se trata de una colisión frontal entre dos vehículos, uno de ellos volcado en la carretera TF 655, conocida como la carretera vieja de los cristianos en el municipio de Arona. En estos momentos los recursos de emergencia se dirigen al lugar, acude el Servicio de Urgencias Canario, bomberos de Tenerife, Guardia Civil y también personal de mantenimiento de carretera, y estamos a la espera de que nos reporten información sobre si hay heridos y la gravedad de los mismos. Bueno, pues un suceso en el que se actúa ahora mismo. Gracias, Lourdes. Estaremos muy pendientes. Buenos días. Gracias a usted. Buenos días. Bueno, un choque frontal entre dos vehículos, uno de ellos volcado en la conocida carretera vieja de los cristianos, la TF 655, donde en estos momentos intervienen los efectivos de emergencia. Vamos a ver qué tal se comporta el tráfico a esta hora de la mañana, Eva. A ver, ¿por dónde hay complicaciones? Si te parece, Estíbaliz, vamos a ese punto al que has comentado con la compañera del 112, la carretera la 655, porque es una carretera que, aunque se denomina la carretera vieja, es una carretera muy utilizada entre los cristianos y Guasa, incluso sirve de alivio para la TF1 a esta hora de la mañana, sentido sur. En este caso hay que estar muy pendientes de ese accidente, como decíamos, sobre todo por el estado de salud de los ocupantes de esos vehículos implicados, dos en un choque frontal, hay vehículos volcados, y también por lo que puede repercutir en la TF1, insisto, a la altura de Guasa, hacia los cristianos, porque suele ser eso, una vía de escape de la que utilizamos todos una vez que se colapsan las vías principales de las islas. En esas vías principales se nota algo de tráfico en la TF5, entre La Matanza y Tacoronte, sigue el tráfico lento, pero menos hasta el aeropuerto, todo ello sentido La Laguna, y luego en Gran Canaria, algo de tráfico lento en la Gran Canaria 3, sobre todo a la altura de las Terrazas, sentido sur, y a la altura de La Garita, sentido Las Palmas. Pero además en Gran Canaria, Estíbaliz, hay que estar muy atentos desde hoy a los cortes de tráfico por el Rally Islas Canarias, que como bien sabes se celebra desde este jueves hasta el próximo domingo. Hoy los tramos afectados son en la zona de Santa Brígida, concretamente se ha cerrado la carretera la Gran Canaria 320 y la Gran Canaria 151. Se cerraba anoche, desde las 10 de la noche hasta las 2:30 de la tarde, porque bueno, afecta a algunos de los tramos que se están realizando en ese Rally Islas Canarias, como por ejemplo el cruce de la carretera de Los Silos y la carretera Vuelta del Pino y otros tramos de esa zona de Santa Brígida. Así que a partir de hoy en Gran Canaria, no solo las situaciones habituales de las carreteras, sino también hay que sumar la cantidad de vehículos que hay por el rally y los tramos que se cortan y las carreteras que se cortan a partir de hoy. Pues muy pendientes a las indicaciones, sobre todo por ese importante rally que se vive en la isla de Gran Canaria, del que estamos muy pendientes también aquí en la Radio Pública Canaria. Y vamos ya también con la agenda del día, con esas claves que marcan la jornada de este jueves 24 de abril. Eugenio González, buenos días de nuevo. Hola Estíbaliz, buenos días de nuevo. Bueno, y pendientes de esas líneas maestras que va a anunciar Pedro Sánchez sobre el plan para agilizar la construcción de vivienda. Sí, se llama PERTE, este es el plan que anunció en su momento el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que tiene previsto presentar hoy esas líneas maestras de este anunciado plan para impulsar la industrialización de la vivienda en España. Para contextualizar, sepan que este nuevo herramienta para la industrialización que se incluía en la docena de medidas presentadas en su día por Sánchez, en concreto ocurrió un 13 de enero en materia de vivienda, pues tiene como objetivo pues aumentar la agilidad en la construcción de un contexto marcado por el déficit, como sabemos, de vivienda para atender la demanda. 3 meses han pasado desde la presentación hasta que hoy, digamos, nos presenten esa letra pequeña de ese plan que se llama PERTE y que va a comenzar por Valencia. Además, en un día, Estíbaliz, donde también estamos pendientes de un dato, se publica hoy el número de hipotecas sobre vivienda firmada en España en el mes de febrero, después de que un
un año antes aumentara casi un 4% y era la primera subida en 12 meses en cuanto al número de hipotecas sobre viviendas firmadas. Bueno, pues estaremos pendientes de ese dato también, pero en La Palma se sigue desarrollando la Asamblea General de la Comisión de Islas en el marco de esa conferencia de regiones periféricas y marítimas. Eugenio. Sí, concluye ya en esta jornada, intensa jornada, 2 jornadas muy apretadas. Ayer por la tarde, esta mañana, el viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, va a presentar la iniciativa que se llama Islas Responsables en esta segunda y última jornada de la Asamblea General de la Comisión de Islas de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de Europa, que se está celebrando en el Museo Insular de La Palma. Precisamente también allí, en ese Museo Insular de La Palma, el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano de Zapata, va a hablar sobre los avances o va incluso a adelantar los avances en el concurso, en este caso de emergencia energética, para evitar futuros apagones en el archipiélago. Estaremos muy pendientes de ese plan, de ese concurso de emergencias energéticas para mitigar los efectos de esos ceros energéticos que se ha producido alguna más de lo deseable en Canarias. Y hay disgusto en una de las partes de la coalición de gobierno de España y que tiene que ver con Izquierda Unida en cuanto a ese aumento del gasto militar anunciado por Pedro Sánchez. Sí, Izquierda Unida eleva, sube el malestar, claro, patente, en este caso porque no están de acuerdo con ese aumento en el presupuesto para defensa y para armas. Como digo, eleva el malestar de Sumar con el PSOE por la defensa y plantea salir del gobierno. Este malestar de Sumar con su socio de gobierno del PSOE por sus decisiones en política de defensa es cada vez más evidente. La vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, no le gusta tampoco lo que se ha hecho, pero mantiene la cautela y por el momento dicen que siguen en el gobierno. Izquierda Unida ha ido más allá al hablar de crisis y plantea incluso la salida de Sumar del Ejecutivo de Coalición. Veremos a ver qué fichas se mueven hoy al respecto. También estaremos pendientes de lo que diga aquí en Canarias Elías Bendodo, que es cargo orgánico del Partido Popular que se encuentra de visita en el archipiélago. Y también, para cerrar el círculo en cuanto a asuntos políticos de interés en Canarias, hoy también estaremos pendientes de que el Bloque Nacionalista Rural, el partido que lidera Teodoro Sosa, va a convocar a los cargos políticos pertenecientes a las asambleas locales de Nueva Canarias en varios municipios de Gran Canaria. Será esta tarde, en torno a las 5, a ver qué se decide y qué anuncian en esta convocatoria. Estíbaliz. Pues estaremos muy pendientes también de esa convocatoria de esta tarde a las 5 y bueno, pendientes además, Eugenio, de qué futuro diseña Santa Cruz de Tenerife. Sí, lo conoceremos esta mañana porque en un ratito el alcalde de Santa Cruz de Tenerife va a inaugurar una jornada que buscan precisamente eso, reflexionar sobre la transformación del municipio en términos de sostenibilidad, urbanismo y calidad de vida. Veremos la imagen, la foto, Estíbaliz, del Santa Cruz que viene, del Santa Cruz más próximo, más cercano. Bueno, pues ya veremos qué fotografía nos dibujan del Santa Cruz que viene, de ese Santa Cruz del futuro, Eugenio. Y bueno, cuéntanos, ¿cuál es la noticia curiosa del día? Bueno, no sé si tú tienes mascotas. ¿Tienes mascotas, Estíbaliz? Pues sí, tengo una tortuguita. Ah, tortuguita, vale. Bueno, la tortuguita. Con la tortuguita, quiero decir, porque hay mascotas que los propietarios duermen con la mascota. Tú con la tortuga no duermes, ¿no? No. Ella duerme mojada duerme ella. Bueno, pues las personas que duermen en la misma cama que sus mascotas presentan, parece que 7 rasgos característicos según la psicología, porque dormir con tu mascota no es solo una muestra de afecto, es también un reflejo de tu carácter. Y según este estudio, pues dormir con la mascota te permite una mente abierta y empática, capacidad de intimar emocionalmente, comodidad con la vulnerabilidad, también valorar los lazos afectivos, naturaleza calmada y serena y también gran capacidad de adaptación. Por tanto, parece, Estíbaliz, que dormir con la mascota son todo ventajas. Tiene sus bondades. Psicológicamente hablando. Sí, claro que sí. Pues mira. Bueno, habrá que ver también con qué mascotas se duermen todos aquellos oyentes que nos están escuchando, ¿no? A ver, mascotas, tortugas, sí, no sé, tortuga sería incómodo. Pero igual duermen hasta con un loro, no sí, sé. Por ejemplo, ¿te imaginas? Bueno, ¿y qué pregunta lanzamos hoy, Eugenio? Bueno, vamos a remontarnos, Estíbaliz, a aquel momento que para mí fue muy duro, aquello de examinarse para sacar el carnet de conducir. ¿Te acuerdas de aquel momento? ¿No? ¿Para ti fue duro o no fue duro? Fue pues sí, la verdad que se pasa
pasan muchos nervios, Muchos nervios, sí. Bueno, pues sabemos ya cuáles son los fallos más comunes en el examen práctico de la DGT, ¿vale? No en el teórico, que según las probabilidades se aprueba más fácilmente y se repite menos. En cambio, no ocurre lo mismo con el examen práctico. Y estas que te voy a contar, digamos que son los fallos más comunes en el examen práctico a la hora de conducir según la DGT. El primer fallo, el más gordo, el que más se repite, es no observar los espejos retrovisores regularmente. Este es el primer fallo, que te subas al coche y no miras por los espejos, no los colocas bien. Este es el primer fallo. Otro, no respetar la señal de tráfico. Esto es más grave. Incluso no ceder el paso a los peatones y la conducción demasiado lenta. ¿Sabes qué? Yo aprobé el segundo, en carretera el segundo, y la primera me suspendieron por eso, por incorporarme demasiado lento a la Pues yo autopista. no te voy a decir por qué me suspendieron la primera vez. No te apetece decirlo, contarnos. Bueno, por saltarme un semáforo en rojo. Ah, bueno, pues mira, estás tú como esto, no respetas la señal de tráfico. Pues son los nervios. Así que no sé qué es más grave. Son los nervios. Bueno, hoy preguntamos a los oyentes por esta cuestión. ¿Cómo recuerda usted este examen? ¿Le costó aprobarlo? ¿Lo aprobó a la primera? ¿Fue más fácil de lo que pensaba? ¿Más complicado? Bueno, pues aquellos oyentes que nos están escuchando y los espectadores que también nos están siguiendo a través de Televisión Canaria, que nos lo cuenten, que opinen en el 616-486754. Pues gracias, Eugenio. Te escucha a la 1, ¿de acuerdo? Yo sigo contigo hasta las 10. Adiós. Buenos días. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Bueno, como ven, este jueves 24 de abril la Radio Canaria organiza su primer foro bajo el título El Desafío Invisible, una jornada en la que se abordará las causas, el impacto y las soluciones del absentismo laboral. Será un encuentro donde se pondrá sobre la mesa datos y estadísticas con la participación de expertos y expertas de distintos ámbitos. Por eso nos encontramos hoy aquí en directo en el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife. Y entre los asistentes a este foro se encuentran esta mañana, además compartiendo algunos minutos con nosotros, José Miguel González, que es economista y director de la consultoría de Incorporación 5. José Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y Afar Blanco Rodríguez, responsable de la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT. ¿Qué tal, Afar? Buenos días. Muy buenos días. Matizable. Matizable. La responsabilidad, pero sí, de UGT. Ah, de UGT. Ah, bueno, pues entonces, ¿cómo te presentamos, Afar? Bueno, si quieres como sindicalista. Venga, perfecto, seguro. pues te ponemos como sindicalista de UGT. Bueno, el absentismo, quizás una palabra con un significado que pueden tener diferentes matices. José Miguel, Afar, cuéntanos, ¿qué matices, qué significado le podemos dar al absentismo laboral? Bueno, yo creo que ese es el gran reto de la jornada de hoy, especificar qué es el absentismo laboral y, por lo tanto, a partir de ahí podremos llegar a determinar cómo actuar frente al absentismo laboral y en materia, sobre todo, de prevención. Yo me vas a permitir que cuestione bastante el concepto de el absentismo laboral en los términos que la sociedad así los entiende, más teniendo en cuenta que el gran peso que encontramos dentro de esos números están vinculados a las ITs, ¿no? A las incapacidades temporales. Estamos hablando de incapacidades que están acreditadas por un facultativo. Y también en esos datos en muchas ocasiones se incorporan permisos que a su vez emanan de la negociación colectiva y que por lo tanto son un derecho. Así que creo que el gran reto de hoy es aclarar qué entendemos por absentismo laboral y a partir de aquí poder trabajar en esos términos. Quizás eso debe marcar esa hoja de ruta, José Miguel, ¿no? Aclarar qué es el absentismo laboral. Sin duda, porque al final lo que sucede es que es una incapacidad para poder desarrollar tu actividad productiva. Muchas de las veces, como bien se dice, a través de una incapacidad derivada de una enfermedad o de una patología, por lo tanto ahí aparece el concepto de absentismo laboral justificado, incluso aquella otra ausencia en el mundo del trabajo en donde tengas derecho a hacerlo. Eso, toda esa significación aparece como justificada. Y después, estadísticamente, aunque no es el mayoritario, pero también se incorpora a la cifra, aparece un absentismo laboral injustificado, en donde obviamente ahí es lo que tiene que funcionar, es el sistema disciplinario de cada una de las empresas. Ayer conocíamos un dato que lo hacía público la COE de Tenerife que cuantifica el absentismo en casi 79.000 ausencias diarias. Esto me parece demasiado. ¿Esto es así? Bueno, hay que tener en cuenta que la población ocupada es la que es, cercana al 1.000.000 de personas, y en base a ese 8%, pues aparece esa cifra. Son cifras estadísticas, no
una casuística que pudiera convertirse en un problema, sobre todo porque tampoco hemos de pensar que un problema complejo de estas características viene motivado por una sola variable explicativa, es multifacial, y eso es justamente lo que vamos a intentar elucubrar a lo largo de la mañana de hoy. ¿Cómo se puede cuantificar el absentismo laboral? Porque quizás cuando vemos estas cifras, 79.000 canarios, ¿no acuden a trabajar a diario? Bueno, yo de entrada diría desterrando el concepto de acción deliberada de los trabajadores. Claro, ese es otro asunto, ¿no? Por no ir a trabajar, ¿no? No creo que se trate ni muchísimo menos de una acción deliberada. Y a partir de aquí sí que es verdad que podemos encontrar datos a partir de acciones, o sea, de actividades sectoriales y regionales. Fíjate que no es lo mismo, o ese porcentaje no es igual, por ejemplo, en el País Vasco, en Euskadi, en Cataluña, en Andalucía o en el caso de las islas. ¿A qué puede estar también asociado, que muchas veces nos olvidamos? Precisamente a esa atención necesaria de lo público, ¿no? A esas largas listas de esperas. También a qué puede estar asociado, pues a los riesgos psicosociales que todavía nuestro país tiene grandes retos para con ellos, sobre todo en acción detectiva y preventiva. Hablo de estrés, por ejemplo, hablo de la situación del trabajador y la trabajadora quemado, y también otro tipo de evaluaciones que dejan en muy mal lugar a nuestro país en cuanto a el concepto de la prevención de los riesgos también laborales, no solamente los sociales o los psicosociales que se pueden llegar a dar incluso dentro del entorno de trabajo. Por eso yo creo que en esto coincidimos, es muy importante la detección y evaluación permanente en el tiempo para poder evaluar con detalle y definir claramente y sobre todo desterrar esa idea de que es porque el trabajador deliberadamente no quiere ir a trabajar. Sí, porque da la sensación de que el trabajador no quiere ir a trabajar porque no le da la gana. No, justamente ese sería el concepto de absentismo laboral injustificado, en donde el porcentaje afortunadamente es de los más bajos, y eso está pues repartido prácticamente por todas las comunidades autónomas más o menos en los mismos porcentajes. Donde sí Canarias destaca es en el incremento de la brecha. Siempre estamos en segundo lugar con País Vasco, pero ahí es un problema de gestión administrativa del absentismo, justamente porque en País Vasco y Navarra se contabiliza de diferente forma, como bien se decía con anterioridad. Pero hay una causa que después de 2020 hay un incremento en la brecha de las causas justificadas. Eso iba yo, porque el absentismo siempre ha existido, pero ¿por qué hoy en día actualmente se habla tanto? ¿Qué está pasando? Bueno, está muchas veces relacionada con el incremento de la población ocupada y también, como bien se decía, por el sistema de respuesta del sistema de salud. Es decir, tengamos en cuenta que dentro de la involuntariedad que tiene una persona de poder acudir a su trabajo porque sufre una patología, una dolencia, en donde pues su facultativo le establece una IT, una incapacidad laboral transitoria, y desde que aparezcan las pruebas diagnósticas para poder reincorporarse al puesto de trabajo, ahí el sistema público de salud pues tal vez está incorporando demasiado tiempo. Ese es el papel, que también lo veremos a lo largo de la mañana de hoy, qué papel deben jugar las mutuas, que al fin y al cabo también son sistemas complementarios de salud que pudieran ayudar a mejorar este dato. Desde la visión sindical, ¿qué papel están jugando las mutuas? Bueno, probablemente las mutuas tengan que ejercer un papel mientras la pública no es capaz de atender complementario y absolutamente complementario. Mientras, insisto, bien es sabido que las organizaciones sindicales reivindican el papel de lo público y también reivindican el absoluto deterioro de esa atención de lo público, o desatención, mejor dicho. De hecho, fíjate, estamos hablando de absentismo laboral y una de las mayores tasas sectorialmente hablando que podemos encontrar en términos de absentismo, eso sí, asociados a incapacidades temporales, es precisamente la de los sanitarios y las sanitarias profesionales por el alto exceso de estrés, entre otras muchas cuestiones. Es que muchas veces olvidamos que el concepto de absentismo laboral está relacionado con ese estrés, también está relacionado con cargas estructurales mal repartidas dentro de la propia organización del trabajo. El impacto, no nos podemos olvidar del impacto de las nuevas tecnologías y también el impacto de la gestión en la
la inteligencia artificial y, por supuesto, el envejecimiento de nuestras plantillas en diferentes sectores. Esto también afecta directamente, cuando hablamos de sectorial, de actividades sectoriales, a estas cifras que hoy nos estás presentando, pero desde las organizaciones sindicales no es sorpresa para nadie. Nosotros defendemos lo público, el refuerzo de lo público y sobre todo esos pilares que tienen que hacer que esta sociedad sea más igualitaria, y eso se representa precisamente en la sanidad pública también. Hablamos precisamente de un foro donde van a haber perfiles, expertos y expertas que cumplen una labor dentro de este ámbito del absentismo laboral. De hecho, ahora Afra estaba refiriéndose precisamente al sector sanitario, porque también se ha puesto el foco quizás en los facultativos a la hora de despedir las bajas, porque a veces dicen que se exceden pidiendo bajas que igual no se corresponden con la realidad, pero quizás también hay que hacer un diagnóstico de cómo se encuentra el sector sanitario en ese sentido, José Sí, Miguel. Yo creo que no tanto es el problema a la hora de expedir una baja, sino de establecer las pruebas diagnósticas para resolucionar dicha baja. Es decir, ningún facultativo, entiendo yo, se va a arriesgar a incorporar determinados tipos de preceptos si no hay una prueba diagnóstica que le avala dicha decisión. Y claro, para avalar dicha decisión aparece la medicina especializada, y esta es donde aparece pues la incorporación del relato, donde se distancia más la baja a la resolución. Me gustaría destacar un tema que ha salido, que es la demografía. Justamente a lo largo de la mañana también, en la parte que nos toca, vamos a presentar cuál ha sido la evolución demográfica, y justamente el envejecimiento progresivo de la población, junto con un incremento de la población, es decir, por no nacidos de personas residentes, pues también ejerce otro tipo de presión, que también hay que establecer los controles normales, justamente para evitar que cualquier tipo de patología se dispare justamente por motivos de la edad. ¿Y cómo afecta el absentismo por edades? Por edades, justamente, lo que son el absentismo por patología física, pues bueno, pues está repartido en esa pirámide poblacional, pero hay un dato que es importante, que es que en los menores de 30 años las IT, las incapacidades temporales por riesgos psicosociales, aparecen incrementadas de forma importante. Y ahí es donde, sin pretender incorporar un análisis sociológico sesudo de la situación, en 2020 ha habido ahí un cambio de paradigma de lo que significa el trabajo para un determinado segmento de la población, entendiendo que ahora mismo hay mucha demanda de hora de trabajo. Pensemos que, aunque no está relacionado directamente con el absentismo, hay una paradoja en Canarias, en España en general, pero en Canarias en particular, que tenemos una tasa de paro de 2 dígitos con ofertas de trabajo sin poder cubrir. Y ahí el lado corto del mercado ahora es las personas que quieren trabajar y pueden o no quieren. Es decir, y ahí es donde aparece pues esa circunstancia añadida a la presión sobre la gestión del absentismo. Claro, con esto del absentismo laboral también ha surgido el debate de que nos encontramos ante una población más envejecida, que está trabajando, que quizás tiene sus problemas también de salud, y por eso también se cogen más bajas, y luego también se habla de una población joven que quizás tiene menor compromiso a la hora de trabajar. Bueno, ese es uno de los relatos que se dicen y que se utilizan a día de hoy por parte de ciertos sectores de actividad, pero los datos no demuestran esto. De hecho, hoy hay más gente trabajando de la que podíamos joven encontrar en el año 2012. Y de hecho hay un alto nivel de pluriempleo, precisamente porque esos salarios no están ofreciendo la capacidad y el derecho de emancipación como consecuencia de una crisis habitacional que se está viviendo en este país a las personas jóvenes, y por lo tanto no pueden llegar a ejercer ese derecho a ser ciudadanos de pleno derecho, valga la redundancia, porque sin poderte emancipar viene siendo complicado. A mí hay dos cuestiones que se han situado, y como hija de enfermeros tengo que decirlo, me veo obligadísima a tenerlo que decir. Efectivamente, ningún facultativo expide una baja si no considera que así debe de hacerlo en términos profesionales, pero también nadie debería de poder defender que un trabajador o trabajadora vaya a trabajar enfermo o en una situación no óptima para poder desarrollar la actividad, no solamente por criterios humanitarios y de derecho, sino también por los propios criterios productivos, puramente económicos. No es interesante defender esa postura. Ahora bien, la lista de espera es algo que afecta.
Claro que afecta. El tiempo que tardas hasta ser atendido por los diferentes expertos en materia, eso afecta también a esos periodos. Y por otro lado, con respecto a la salud mental que situaba, y estoy muy de acuerdo, hace años que se está reivindicando un plan de choque contra la siniestralidad laboral y que incorpore los riesgos psicosociales determinados, no solamente desde el plano general, sino también desde el plano sectorial. Y otros detalles, cuando hablamos de una población envejecida, resultan cuestiones absolutamente sorprendente, pero puedes encontrar, por ejemplo, el sector del transporte por carretera, como profesionales conductores y conductoras siguen llevando toneladas a sus espaldas teniendo 62 años, sabiendo, y ellos mismos reivindicándolo, porque son los propios profesionales quienes los reivindican, que la fatiga mata. Entonces, tener una persona con 62 años conduciendo exactamente las mismas horas o en las mismas condiciones que lo podía hacer cuando tenía 42, pues igual no viene siendo lo más inteligente cuando precisamente se está tratando, insisto, no desde un debate de derecho laboral, no desde un debate solamente de dignidad del trabajador, no solamente desde un debate de la productividad, sino también desde un debate como es el que nos une hoy aquí, como es el del absentismo laboral. Bueno, y el absentismo laboral, ¿qué impacto tienen las empresas, José Miguel? Bueno, las empresas en particular y en la economía en general. Si planteamos estos casi 80.000 personas que por diferentes razones no acuden, multiplicamos por el salario medio, pues aparece un porcentaje del Producto Interior Bruto cercano a los 2.000 millones de euros. Por lo tanto, es anual. Eso, pues bueno, pues si tenemos en consideración que el Producto Interior Bruto, redondeando mucho la cifra, está en torno a los 50.000 millones, pues nos podemos ir imaginando que tiene un impacto económico real. Y más allá de la propia operatividad en el ámbito del sector empresarial. ¿Qué pasa en la logística diaria si un trabajador hoy no aparece a trabajar? Claro, por ejemplo, en el sector de los que denominamos 24/7, en donde tienes que establecer la apertura de puertas de forma continuada, pues por ejemplo en el ámbito hotelero pues hay servicios del hotel que no puedes explotar, por ejemplo un número de habitaciones determinado, o en el ámbito de la restauración, bares y cafeterías, pues el no poder abrir todos los días que deberías abrir, porque no tienes personal para poder atender, porque obviamente al final también hay que respetar un convenio colectivo con los descansos intersemanales, etcétera, etcétera, y al final pues bueno, pues estableces tu cartera de pedido en relación al número de horas de las que dispones. ¿Y esto qué también le supone para los compañeros de trabajo? El hecho de que alguno de sus compañeros de trabajo hoy no acude a trabajar, Afra. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que es que una cosa es la norma escrita y otra cosa es la aplicación de la misma. Entonces, en términos de seguimiento, lo acaba de mencionar y estoy muy de acuerdo, es verdad que existen unas normas y es verdad que deberíamos de dar por sentado que la gran mayoría cumple con esas normas de convenio, pero yo creo que aquí tanto trabajadores como empresas tienen deberes al respecto. ¿A qué me refiero? Pues evidentemente tú tienes unos derechos como trabajador y tienes unos deberes como trabajador. Probablemente los trabajadores y trabajadoras conozcan más sus deberes que sus derechos. Probablemente, ¿no? Y después también está la actuación de, bueno, hoy no puedo asistir a trabajar porque efectivamente no estoy en condiciones de poder ir a trabajar. Claro que tiene un impacto. También tendría un impacto ir a trabajar si no estoy en condiciones de poder ir a trabajar. Fíjate que ahora cuando estaba comentando esto el compañero, a veces me pregunto qué cuesta más económicamente, ¿no? O sea, ¿ha cuantificado cuánto vale el absentismo laboral o cuánto llega a impactar en términos económicos? ¿Y cuánto vale invertir en los trabajadores y trabajadoras para evitarlo? ¿Lo hemos cuantificado? De hecho, lo hemos evaluado. ¿Hemos evaluado realmente cuáles son los riesgos psicosociales y cuánto vale invertir en ellos para que estos no se produzcan? No lo hemos hecho. Probablemente porque existe esa percepción de que la inversión solamente empresarial, por una parte del empresariado, se debe, por ejemplo, a maquinaria o infraestructura, y no concebimos que la inversión tiene que ser por y para también esos trabajadores.